Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino y en esta ocasión te voy a traer la clase de aparato digestivo, la cual va a estar dividida en dos videos. En este primero vamos a hablar las generalidades, vamos a hablar de histología, de las capas del tubo digestivo y vamos a iniciar con los primeros órganos y estructuras que componen el aparato digestivo. Vamos a hablar de boca, glándulas salivales, lengua, dientes, faringe y esófago. Empezamos. Bien, el aparato digestivo, como su nombre lo dice, se va a encargar de la digestión. Eh, Va a digerir los alimentos y estos a su vez van a contener los diversos nutrientes que son las moléculas necesarias para que se formen nuevos tejidos, se reparen los tejidos que fueron dañados y que tengan lugar las reacciones químicas imprescindibles para que nosotros tengamos una vida sana. Además, los alimentos van a ser esenciales para la vida ya que ellos van a formar parte de la fuente de energía principal para que las células hagan todas sus reacciones químicas. Recuerden ustedes que las células pues están vivas y prácticamente hacen todo lo que nosotros hacemos. Respiran, comen, se dividen, digieren, sacan, limpian, hacen su ciclo. Entonces para todo esto necesitan energía y la fuente va a provenir de los alimentos. Mas, sin embargo, así tal como se ingieren los alimentos, no se pueden utilizar como fuente de energía celular. En primer término, los alimentos requieren el desdoblamiento, se tienen que digerir. Se requiere desdoblar esos alimentos en moléculas lo suficientemente pequeñas para que puedan cruzar la membrana plasmática de las células y entonces este proceso es el que llamamos digestión. Luego, ya que están desdobladas, convertidas a la porción más pequeña, a la molécula más pequeña que es absorbible, entonces ahora sí viene el proceso de la absorción, que es el paso de estas moléculas más pequeñas por ciertas células a la linfa y a la sangre, entonces se llama absorción. Los órganos que van a realizar conjuntamente estas funciones, pues todos van a pertenecer al aparato digestivo. Los órganos del aparato digestivo están aquí en este diagrama, dibujo, en donde empezamos arriba con la boca. La boca pues va a tener las glándulas salivales, pero también va a tener los dientes, la lengua y las glándulas salivales que son accesorias. Ellas, sus conductos van a verter su contenido, su secreción que es saliva hacia la boca. Las vamos a revisar los 3 pares de glándulas salivales más adelante. Posteriormente viene la orofaringe, que la faringe pues es un tubo que participa tanto en funciones respiratorias como digestivas. Después viene lo que es el esófago, que es este tubo, que su función principal es conducir el alimento deglutido de la boca hacia el estómago. El estómago se encuentra aquí atrás, aquí se mira, tiene forma de J, es una bolsa o saco. Luego viene la primera porción del intestino delgado llamado duodeno, yeyuno, ilion. El ilion, por medio de la válvula iliocecal, se une a lo que es el intestino grueso, también conocido como colon,
y el colon abarca prácticamente todo lo que es el marco cólico de nuestro abdomen. Colon ascendente del lado derecho, transverso, descendente del lado izquierdo, un asa de sigmoides y termina en el recto y ano. Y también va a poseer glándulas accesorias para la digestión, como va a ser el hígado, el páncreas y el reservorio de la bilis, que es la vesícula biliar. Bien, el aparato digestivo se compone de dos grupos de órganos, como lo mencioné, ya los vamos aquí a colocar en letras. Primero, los órganos del tubo digestivo y en segundo, los órganos accesorios de la digestión. Entonces, el tubo digestivo se define como un tubo continuo que va desde la boca y termina hasta el ano. Está en la cavidad corporal ventral, allí está ubicado. Aproximadamente su longitud es de 8 metros y los órganos son boca, gran parte de la faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Los órganos accesorios, como los estuve mencionando, son los dientes, lengua, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas. Los dientes participan en la descomposición física de los alimentos a la hora de moler. Los dientes tienen funciones, los incisivos cortan, los caninos desgarran y los molares muelen. Entonces ahí empieza lo que es la primera digestión mecánica, más la lengua que participa en la masticación y la deglución y las secreciones de las glándulas salivales que empiezan con la primera digestión química. Los demás órganos accesorios van a producir o almacenar secreciones que fluyen al tubo digestivo por los diversos conductos y participan en el desdoblamiento químico de los alimentos. Es muy importante saber que durante la digestión va a haber dos tipos de digestión. Una que es la digestión física o mecánica y la otra va a ser la digestión química. Vamos a ver más adelante la diferencia entre las dos. Bueno, el tubo digestivo contiene los alimentos desde que se ingieren hasta que se digieren y absorben o eliminan. Las contracciones de la pared del tubo digestivo desdoblan físicamente los alimentos al agitarlos. Entonces, esto vendría siendo parte, las contracciones del músculo liso que está en la capa media de todo el tubo digestivo, sería el responsable de la digestión mecánica. Además, las contracciones ayudan a disolverlos al mezclarlo con líquidos que secreta el propio tubo digestivo. O sea, los líquidos más el movimiento de las contracciones del músculo liso, hagan de cuenta que el estómago está dentro de una revolvedora, como una lavadora. Entonces, a la hora de estarse moviendo en la digestión mecánica, las enzimas que liberan nuestros órganos accesorios, y estoy hablando de hígado con su bilis y las enzimas pancreáticas y las amilasas salivales, van a empezar a producir el desdoblamiento químico de los alimentos. O sea, aquí empieza a ejercerse el segundo tipo de digestión que se llama digestión química. Las contracciones ondulantes del músculo liso de la pared del tubo digestivo impulsan los alimentos desde que entra a la boca, pasa al esófago y hace movimientos peristálticos para avanzar todo ese alimento hacia el ano. Y ahí es donde se va a eliminar. En general, el aparato digestivo va a realizar 6 funciones básicas. Aquí tengo 3 de las 6. Primero, ingestión. ¿En qué consiste la ingestión? Es el proceso que consiste en llevarse los alimentos y líquidos a la boca, que es el acto de comer. Número 2, secreción. Cada día, las células de la pared del tubo digestivo y de los órganos auxiliares, entre todos ellos, van a secretar casi 7 litros de agua, ácidos, amortiguadores y enzimas en la luz del tubo digestivo. O sea,
va a haber secreción de líquidos y enzimas, aproximadamente 7 litros de agua al día. Número 3. Una vez que ya comiste, ingeriste el alimento y se empezó a revolver con estos líquidos y enzimas, viene el paso 3, que es el mezclado y la propulsión. Esto se hace mediante contracciones y relajaciones alternadas de la capa media del tubo digestivo, que es músculo liso, y se empiezan a revolver alimentos con estos líquidos. O sea, se empieza a revolver el alimento que tú masticaste y moliste con tus dientes, se empiezan a revolver con el agua, los ácidos amortiguadores y las enzimas. Además, al mismo tiempo van avanzando gracias a los movimientos de propulsión que se conocen como peristaltismo. Esta característica que tiene el tubo digestivo de mezclar y mover el material en su interior se va a llamar motilidad. El paso número 4, ya una vez que el alimento está bien mezclado, viene el proceso de la digestión propiamente dicha. Y son la digestión diversos procesos, tanto mecánicos como químicos, que van a desdoblar los alimentos ingeridos en las moléculas más pequeñas. Recuerda que cuando tú mordiste tu taco, tu tostada, lo medio ensalivaste, lo medio moliste y así lo deglutiste. Cayó a tu estómago, ahí empezó a mezclarse con el agua y las enzimas y los ácidos. Y entonces ahora sí, ese alimento, así como está con esas partículas tan grandes, hay que desdoblarlos o hacerlos lo más pequeñito hacia moléculas capaces que una célula las pueda absorber. Entonces van a venir las dos digestiones de las que te estuve hablando, la digestión mecánica y la digestión química. La digestión mecánica, vamos a ver en qué consiste. Vamos a tener que aprendernos muy bien y analizar muy bien esta diapositiva, porque conforme yo vaya pasando por el esófago y luego el estómago, intestinos y hasta el final, en cada sección vamos a ir definiendo cómo sucede la digestión mecánica y cómo sucede la digestión química en cada órgano del aparato digestivo. Entonces vamos a definir digestión mecánica. Empezamos. Los dientes cortan y trituran los alimentos antes de deglutirlos, después de lo cual se mezclan por acción del músculo liso del estómago y sus ondas peristálticas en el estómago y en el intestino delgado. Como consecuencia de ello, las moléculas de los alimentos se disuelven y mezclan con las enzimas digestivas. Entonces, la digestión mecánica no es otra cosa más que los movimientos peristálticos y de revolventes que van a estar revolviendo como si fuera una lavadora, algo que está haciendo que el alimento dé vueltas, pero al mismo tiempo que vaya avanzando, porque el tubo es muy largo para que salga. Entonces la digestión mecánica se refiere, como la palabra lo dice, mecánica se refiere a movimiento. Y esto lo va a hacer el músculo liso. Mientras que la digestión mecánica, esta no tiene nada que ver con movimientos, más sin embargo, tiene que ver con las enzimas, los ácidos y los líquidos que produce nuestro tubo digestivo. Las moléculas grandes de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos de los alimentos se van a dividir en otras más pequeñas por un mecanismo llamado hidrólisis. Las enzimas digestivas producidas por las glándulas salivales, la lengua también produce la lipasa lingual, estómago, páncreas e intestino delgado, ¿qué es lo que van a hacer? Van a catalizar estas reacciones. Algunos alimentos pueden absorberse sin digestión química, como por ejemplo los aminoácidos, el colesterol, las vitaminas, minerales y agua. Pero lo que son carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos
Están considerados como partículas muy grandes. De hecho, las proteínas son macromoléculas, entonces hay que desdoblarlas o convertirlas irlas dividiendo para que queden en la molécula más pequeñita que pueda ser capaz de entrar en una célula. Esa es la digestión química. Entonces, mucho ojo. Digestión mecánica se refiere a los movimientos hechos por el músculo liso. Y la digestión química es por las enzimas. La función número 5. Ya una vez de que se desdobló todo a la más mínima expresión, o sea, las moléculas más pequeñas, entonces ahora sí ya se pueden absorber y entonces viene el paso 5, que es la absorción. Durante esta fase, los líquidos secretados y las moléculas pequeñas de iones, productos de la digestión, entran en las células epiteliales que están sobre la luz del tubo digestivo, y esto lo hacen por transporte activo o por difusión pasiva. Las sustancias absorbidas luego pasan a la sangre o a la linfa, circulan a las células de todo el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque de esa manera, por la sangre, por la linfa, es que se van a hacer la repartición a todas esas células que requieren de los nutrientes para hacer su función, su ciclo vital celular, su ciclo celular. Una vez que se ha absorbido todos los nutrientes, pues habrá cosas que no se pueden absorber, como son ciertos desechos o sustancias no digeribles. Y entonces, la fibra, por ejemplo, no se puede absorber. Entonces, desechos, sustancias no digeribles, algunas bacterias, células que se desprenden del revestimiento del tubo digestivo, materiales digeridos que no fueron absorbidos, salen del cuerpo por el ano. Y este paso se llama defecación. El material eliminado en esta fase se va a llamar materia fecal, o también se le puede decir heces fecales. Bien, una vez comprendidos los pasos de la digestión, todo eso va a suceder a todo lo largo del tubo digestivo. Tenemos que saber que el tubo digestivo va a contener 3 capas principales y unas agregadas que van a hacer posible que el aparato digestivo haga todas esas funciones, tanto la digestión mecánica como la digestión química. Desde el esófago hasta el conducto anal, toda la pared del tubo digestivo va a tener la misma disposición básica de 4 capas de tejidos, las cuales desde la más profunda, o sea, la más interna, hasta la más superficial, van a ser, número 1, mucosa. Aquí estoy señalando la mucosa. A su vez, la mucosa se compone de 3 capas. El epitelio, que es la que queda, es la más superficial. Posteriormente viene la lámina propia y luego viene una capita llamada muscularis mucosae, que se puede traducir como capa muscular de la mucosa. Esta es una capa de transición porque después de la mucosa viene la segunda capa, que se llama submucosa. Entonces la submucosa está abajo de las 3 capitas de la mucosa. Después viene esta capa que se ve más gruesa, que esta es la capa muscular. Y al final, la más externa es la capa serosa. Desde el esófago hasta el ano, o sea, todo lo largo del tubo digestivo, se va a tener la misma disposición. Pero va a haber cambios principalmente en la mucosa. Por ejemplo, la mucosa del estómago va a tener unas glándulas gástricas muy interesantes que son las encargadas de producir pues el jugo gástrico, la pepsina, el factor intrínseco, todo eso.
Y en el intestino delgado, por ejemplo, no va a tener lo que tiene el estómago en su mucosa, sino que va a tener otras cosas, como por ejemplo, pues va a tener vellosidades, que a su vez van a tener microvellosidades, pues porque en el intestino delgado esas microvellosidades van a absorber los nutrientes, mientras que las glándulas que tiene el estómago, su función principal va a ser producir todos los ácidos que van en el estómago para la digestión. Entonces, los cambios más importantes van a estar en la capa superficial, que es el epitelio de la mucosa. Ahí es donde van a estar los cambios. Bien, entonces, aprenderse de memoria las 4 capas en orden de adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar primero de la mucosa, que es la capa número 1. La mucosa, como te dije, a su vez consta de 3 capas. La primerita es el epitelio, que va a variar a lo largo del tubo digestivo y está adaptado a todas las funciones específicas de cada uno de los órganos digestivos, como te puse el ejemplo hace un momento entre el epitelio de la mucosa del estómago y la del intestino delgado. Abajito del epitelio se encuentra la lámina propia. La lámina propia, su característica principal es que ella va a contener numerosos vasos sanguíneos y linfáticos por donde se absorben los nutrientes del tubo digestivo para llegar a otros tejidos. Y también le va a dar sostén al epitelio. Y la capita más profunda de la mucosa recibe el nombre de muscular de la mucosa o muscularis mucosae, que es una capita delgada de fibras de músculo liso, muy delgadita. Hace repliegues en la mucosa del estómago específicamente y también en el intestino delgado para aumentar la superficie de digestión y de absorción. A continuación viene la capa número 2, que es la submucosa. La submucosa está abajo de la mucosa, que sería este color moradito que ves ahí abajo de la mucosa. Está hecha de tejido conectivo areolar. Su principal función es unir la capa mucosa con la capa muscular, que es la que sigue. Entonces, esta es la mucosa, esta es la muscular, y la submucosa, que es la que estamos hablando ahorita, su función es unir la capa mucosa con la capa muscular. Aparte, tiene abundantes vasos sanguíneos, tiene glándulas y tejido linfático. Además, algo muy importante es que la submucosa contiene un plexo nervioso que se llama plexo submucoso o plexo de Meissner, ¿verdad? Esto es importantísimo. Es una porción del sistema nervioso entérico. Se encarga de regular los movimientos de la mucosa y la constricción de los vasos sanguíneos. Pero su función más importante, que es pregunta de examen, es que va a inervar a las células secretoras que están en la mucosa, de las glándulas que están en la mucosa. Por lo tanto, su función principal es controlar las secreciones del tubo digestivo. Entonces, el plexo submucoso o plexo de Meissner se encarga de controlar que el estómago produzca el ácido, principalmente el ácido péptico, clorhídrico y todo eso. Muy bien, está cerca de la mucosa y ahí en la mucosa están las glándulas que secretan. Entonces, este plexo submucoso o plexo de Meissner controla las secreciones del tubo digestivo. Más adelante vamos a ver un segundo plexo que se llama plexo mientérico, pero ese va a estar en la capa muscular. Y a diferencia de este que controla las secreciones, el otro plexo va a controlar el músculo para las contracciones peristálticas. Entonces se podría decir que el plexo submucoso de Meissner es el que controla la digestión química, mientras que el otro plexo que ahorita vamos a ver, que está en la capa muscular, que es el plexo mientérico o de Auerbach, él controla la digestión
mecánica. Esas son preguntas de examen. Bien, aquí llegamos a ya vimos la mucosa, la submucosa, ahora vamos a la capa muscular. Está hecha de dos porciones, fíjense, la capa muscular del aparato digestivo tiene una sección de músculo esquelético y una sección de músculo liso. La sección que tiene músculo esquelético voluntario se encuentra en la capa muscular de la boca, faringe y los tercios medio y superior del esófago. Allí nosotros todavía podemos tener control voluntario sobre ese músculo. Y también el otro punto donde tenemos músculo esquelético voluntario es en el control voluntario de la defecación, donde se encuentra en la capa muscular del esfínter externo del ano. Es por eso que nosotros podemos controlar que tenemos el reflejo de la defecación muy intenso y ya debemos de tener un sanitario a la mano. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues contraemos el esfínter externo del ano para que la materia fecal no salga al exterior. Entonces, eso sí lo podemos controlar. Mientras que el movimiento de la boca, la deglución, la lengua, también nosotros lo podemos controlar. Pero una vez que el bolo alimenticio, que es el alimento revuelto con la saliva, brinca al esófago, cae de la lengua hacia atrás, todavía los 2/3 medios y superior del esófago todavía los podemos controlar, como por ejemplo cuando hacemos el esfuerzo del vómito. Pero ya el músculo liso lo tiene el resto del tubo digestivo y entonces el músculo liso es, ahora sí que no lo podemos controlar, es involuntario. Está acomodado, aquí es el que vamos a revisar, músculo liso, en dos capas. Una capa externa, que van a ser fibras musculares lisas, pero que van a estar circulares. Esa es la capa interna, perdón, son circulares. Y la capa externa son fibras longitudinales. O sea, la capa interna va hacia alrededor como si fuera un anillo, entonces a la hora que se contrae aprieta hacia adentro, o sea, cierra la luz del tubo, mientras que la capa de fibras longitudinales a la hora que se contraen hacen los movimientos peristálticos. Entonces, imagínate el movimiento de las dos, una comprime hacia adentro y la otra hacia lo largo, y entonces de esa manera hacen el movimiento típico como avanza una lombriz o una víbora. Las contracciones involuntarias del músculo liso ayudan al desdoblamiento físico de los alimentos, también ayudan a su mezclado con las secreciones del estómago y ayudan a la propulsión, o sea, el avanzar por todo el tubo digestivo. También, lo más importante es que esta capa muscular va a contener el plexo mientérico, que es el segundo plexo que te mencioné, que también se llama plexo de Auerbach, y su función es regular la frecuencia y la fuerza de contracción del movimiento de todo el intestino y también en el estómago. Finalmente, la última capa es la serosa. Es la capa superficial de las porciones del tubo digestivo y están suspendidas en la cavidad abdominopélvica. Por arriba del diafragma, la capa serosa que cubre al esófago se llama capa adventicia. Por debajo del diafragma, la serosa que cubre al estómago y al resto de los órganos del aparato digestivo recibe el nombre de peritoneo visceral. Bueno, el peritoneo pues es la capa serosa más grande del cuerpo y se va a dividir en dos. Aquí tengo el peritoneo parietal, que lo estás viendo en color rojo, forra toda la pared abdominal. Y el peritoneo visceral, que es con línea azul, si te fijas, visceral porque recubre a ciertos órganos en todo su contorno.
Entonces, de esa manera el peritoneo con sus dos capas, una protege toda la cavidad abdominal y la otra se adhiere íntimamente a la capa de los órganos. Y entonces los órganos se quedan en su lugar. ¿Qué es la cavidad peritoneal? Que es lo que está en amarillo, pues es el espacio que está entre el peritoneo parietal y el visceral. Va a contener líquido seroso. En ciertas enfermedades esta cavidad se va a distender por la acumulación de varios litros de líquido, como sucede en la cirrosis hepática, y eso se llama ascitis, cuando aumenta el líquido peritoneal. En condiciones normales, pues están las vísceras mojadas por este líquido peritoneal. El mesenterio, vamos a ver lo que es el mesenterio, vamos a ver esta parte de aquí. Esto es un intestino grueso. Es un repliegue de peritoneo hacia afuera de la cubierta serosa del intestino delgado. Entonces, aquí está el intestino delgado, aquí estamos viendo esto. Estos son asas de intestino delgado. Dice cuyo extremo une dicho intestino con la pared abdominal posterior. Esto es para que el intestino se ubique en este lugar. Si no tuviéramos ese mesenterio adherido a la pared abdominal posterior y a su vez adherido a las asas del intestino delgado, estaría el intestino por todos lados. Entonces, como es un tubo muy largo, hay que mantenerlo quieto en algún lugar. El epiplón mayor y el epiplón menor. Nos vamos a ubicar en esta víscera que es el estómago. Entonces, el estómago tiene dos curvaturas. Esta se llama curvatura menor y esta se llama curvatura mayor. Entonces, el epiplón menor se ubica, se adhiere en el estómago en su curvatura menor y de allí se suspende hacia el hígado. Entonces, de esa manera se mantienen los dos órganos unidos por este repliegue. Mientras que el epiplón mayor se adhiere a toda la curvatura mayor, cuelga hacia abajo y se mira como si fuese un delantal de grasa, como un delantal que es que se ponen las señoras cuando hacen de comer, cuando hacen la cocina, un delantal amarillo de grasa. Y cae encima del colon transverso y todas las asas del intestino. Es como una protección. Está hecho de un tejido adiposo que es grasa abundante, tiene ganglios linfáticos protectores y pues allí vamos a tener macrófagos, linfocitos B dispuestos a producir anticuerpos para combatir infecciones del intestino, del tubo digestivo en general, perdón, y también impiden que se disemine. Son controladores inmunológicos. Bien, una vez que terminé de hablar las generalidades, vamos a empezar a ver la primera de los órganos o estructuras que forman parte ya del aparato digestivo. Empezamos con la boca. Pues la boca es una cavidad que va a tener sus lados. A ambos lados están los carrillos que forman las paredes laterales. Los carrillos vienen siendo como tus cachetes por dentro, lo que tú te muerdes cuando estás nervioso. Después vienen los labios, que son pliegues carnosos que rodean la abertura de la boca. Tenemos aquí los frenillos, frenillo labial, el superior y el inferior, que son pliegues de mucosa que unen los labios a las encías. Luego nos vamos a los paladares. El paladar duro, aquí arriba, inmediatamente después de tu encía superior, está el paladar duro que lo forma pues el maxilar superior. Y el paladar blando, y aquí también lo forman los huesos palatinos. Y acá atrás cuelga una especie de velo o tela de mucosa que se va a llamar paladar blando, que es posterior al techo de la boca, del cual cuelga una prolongación muscular cónica que se llama úvula o campanilla. Luego vamos a tener a ambos lados los arcos, dos arcos, uno que está por enfrente y otro que está por atrás. Y en medio de esos dos arcos, allí está colocada la amígdala palatina o conocidas como anginas. El que está enfrente se llama arco glosopalatino, en donde gloso significa lengua
y paladar. Allí se une. El punto de unión es la lengua con el paladar. Y el que está atrás se llama faringo palatino, porque es paladar con orofaringe. Y así tenemos uno izquierdo y derecho respectivo de cada uno. Las glándulas salivales, aquí las tenemos en esta imagen. Ellas van a producir saliva, que es un líquido incoloro, acuoso o mucoso, que se secreta aproximadamente 1 litro de saliva al día entre los 3 pares de glándulas. Aquí estamos viendo la glándula parótida, la submandibular y la sublingual del lado izquierdo. Allá del lado derecho hay otras 3 iguales. La saliva, su función es humidificar los alimentos y los va a preparar para la deglución. Además, limpia y refresca la boca. Va a participar en la primera digestión, que es la digestión química del almidón en la boca. Entonces, el almidón es el primero que se empieza a digerir. La primera digestión química es gracias a la secreción de las glándulas salivales. Entonces son 3 pares: parótida, que es la mayor, submaxilar y sublingual abajo de la lengua. En este cuadro te estoy mostrando, pues es como un cuadrito comparativo que yo te hice. A mí me gusta mucho hacer cuadros comparativos cuando hay mucha información y que la podemos comparar. Entonces aquí yo coloqué la parótida, la sublingual, la submaxilar o submandibular, también se puede decir, y sublinguales. Para empezar, la parótida es la más grande y la sublingual es la más pequeña. Por lo tanto, la submandibular o submaxilar es la intermedia. La parótida está situada entre la piel y el músculo macetero, por debajo y delante del conducto auditivo. La submaxilar, como su nombre lo dice, está por debajo del maxilar inferior o mandíbula, exactamente en el ángulo del maxilar. Y las sublinguales, como su nombre lo dice, están situadas bajo la membrana mucosa del piso de la boca, por delante de las glándulas submaxilares, abajo de la lengua. ¿Qué tipo de saliva producen? Pues las parótidas me van a producir una saliva tipo serosa, que no es mucosa. Las submaxilares me van a producir saliva mucosa y serosa, o sea, una saliva mixta que va a contener enzimas. Y las sublinguales también me van a producir saliva mixta, mayormente mucosa. ¿Ok? Las parótidas van a tener un canal excretor llamado conducto de Stennon y va a desembocar en la boca cerca del segundo molar superior. Allí se encuentra la desembocadura del conducto de Stennon de la glándula parótida. La submandibular vierte la saliva por el conducto de Wharton, que va a desembocar a un lado del frenillo de la lengua. Y las sublinguales por medio de los conductos llamados rivinus, que esos los podemos ver a simple vista. Nada más levanta la lengua y míralos. La cantidad de saliva, las submaxilares son las que aportan el 60% del total, las parótidas el 30% y el sobrante las sublinguales. La composición y funciones de la saliva. Bueno, desde el punto de vista químico, la saliva está formada en un 99.5% de agua y un 0.5% de solutos, de cositas que flotan ahí en esa agua. Estos solutos incluyen iones como sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y fosfato. Contiene algunos gases disueltos y diversas sustancias orgánicas como urea, ácido úrico, moco, inmunoglobulina A, que es un anticuerpo. Entonces la saliva es como si fuese parte de la inmunidad natural. Y también tiene una enzima bacteriolítica que se llama lisozima, que también es bactericida. Aparte va a tener 2 enzimas digestivas principalmente llamadas amilasa salival, que va a actuar para el desdoblamiento de los almidones, y la segunda se llama amilasa lingual. Una es amilasa salival y la otra es amilasa lingual. Y esta va a actuar sobre los triglicéridos. Y nuestra saliva es levemente ácida,
variando entre este pH. Bien, entonces aquí ya te puse en un cuadrito más sencillo la composición, pero ahora ya te estoy poniendo exactamente la función. Entonces el agua va a servir para disolver los alimentos, para que si el alimento está muy seco, tú lo ensalivas y ya lo humedeces. Los iones de cloruro van a activar la amilasa salival que tiene la saliva. La urea y el ácido úrico son moléculas de desecho eliminados por la saliva. El moco que contiene lubrica alimentos, forma el bolo alimenticio y ayuda a la deglución de los alimentos. ¿Por qué? Pues porque se necesita que esté resbalosito para hacer el acto de la deglución. Imagínate, ¿verdad? Tiene que resbalar por el esófago. La IgA, que quiere decir inmunoglobulina A, esta es considerada la inmunoglobulina secretora, se encuentra presente en todas las secreciones de nuestro cuerpo, está en las lágrimas, en la saliva, en el sudor, en el calostro, o sea, en la primera leche que le sale a la mamá cuando acaba de tener a su bebé. Y ahí son anticuerpos que inhiben la proliferación bacteriana. Eso es parte de nuestras defensas. Y lisozima es una enzima bacteriostática o bactericida también que da muerte a bacterias. Alguna bacteria que se cuele en los alimentos, por ejemplo, que no lavaste una fresita o te comiste la manzana directo, así como la compraste, todo hay que lavarlo, aunque todo esto nos ayuda, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la salivación? Bueno, la salivación pues es el acto de producir secreción de saliva. Va a estar regulada principalmente por el sistema nervioso autónomo. Va a ser un acto involuntario. Entonces, el sistema parasimpático me va a regular la secreción de saliva en un promedio al día de 1000 a 1500 mililitros, o sea, de 1 litro a 1,5 litros de saliva. En condiciones normales, la estimulación parasimpática fomenta la secreción continua de un volumen moderado de saliva para mantener los niveles normales de humedad en nuestra boca, los niveles normales de saliva para poder humedecer, envolver los alimentos con la lengua. También para poder hablar. Tú no puedes hablar si tienes la boca seca, se te pega la lengua en el paladar. Luego se deglute la saliva y eso ayuda a humectar el esófago. Esto lo hace el sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso simpático, que hace lo contrario que el parasimpático, esto hace que la boca se seque porque se inhibe la secreción de saliva. Y entonces la estimulación simpática predomina durante el estrés, como por lo que ocurre resequedad de la boca. Durante la deshidratación, las glándulas salivales dejan de secretar saliva para conservar agua como un mecanismo de defensa. Entonces, tú pierdes agua porque sudas mucho o tienes diarrea, entonces tus glándulas salivales reciben la orden por el sistema nervioso simpático de dejar de producir saliva, o sea, inhibe al parasimpático, porque dice el cuerpo, oye, no hay agua, hay que evitar que se siga saliendo. Entonces se inhibe la salivación. Entonces, la resequedad consecuente de la boca nos va a contribuir a la sensación de la sed. Bien, pasamos a la lengua. La lengua, aquí tenemos imágenes que tal vez no les entiendas mucho, pero ahorita te voy a explicar. Es un órgano accesorio digestivo, se va a componer de músculo esquelético aquí adentro, que es voluntario, y va a estar cubierto con mucosa. Junto con los músculos relacionados con ella, se forma el suelo de la cavidad de la boca. Entonces, aquí estos son unos labios, este es el maxilar superior, la mandíbula, y aquí está la boca cerrada. Y todos estos músculos que ves con las flechitas azules señalados, pues van a formar lo que es el suelo de la cavidad oral. La lengua, a su vez, se va a dividir en dos mitades laterales simétricas, porque en medio va a tener un tabique que se extiende, este es el tabique,
o septum, que va a dividir la lengua en dos mitades y se extiende a todo lo largo de su línea media y se inserta de manera inferior en el hueso hioides. Aquí tenemos el hueso hioides. Muy bien. También en las apófisis estiloides del temporal y en el maxilar inferior. Y cada mitad va a constar de los músculos llamados extrínsecos e intrínsecos, los mismos, uno de cada mitad. Ahora, vamos a ver los músculos intrínsecos y extrínsecos. Los músculos extrínsecos se llaman así porque se originan fuera de la lengua. Nos vamos a ubicar en esta imagen, es decir, en huesos que están en el área y de ahí se van a la lengua. Entonces vamos a tener el músculo hiogloso, el músculo geniogloso, que va aquí del ángulo del maxilar inferior. El hiogloso va del hioides a la lengua, geniogloso de maxilar inferior a la lengua y estilogloso de la apófisis estiloides del temporal a la lengua. Su función: mueven la lengua de un lado a otro, de adelante hacia atrás, para desplazar los alimentos durante el acto de la masticación. También dan forma a la masa redondeada llamada bolo alimenticio. Fuerzan su paso del bolo hacia la parte posterior de la boca para que sea deglutido. Y lo más importante es que van a formar el suelo de la boca y mantienen la lengua en su posición. Estos son los músculos extrínsecos. Mientras que los músculos intrínsecos, ahora nos vamos a pasar a esta imagen, intrínseco quiere decir que se originan e insertan en la lengua. Aquí no se necesita ningún hueso externo. ¿Qué es lo que hacen los músculos intrínsecos? Pues van a modificar el tamaño y la forma de la lengua para poder hablar y para la deglución. Los músculos son el lingual superior, el lingual inferior, aquí están, el transverso y el vertical de la lengua. Estos linguales son el longitudinal superior e inferior, también reciben ese nombre. ¿Ok? Muy bien. Luego en la lengua es muy importante porque allí está el sentido del gusto. Aunque yo te voy a hacer otra clase de órganos de los sentidos y vamos a hablar del gusto, vamos a hablar rápidamente aquí. El sentido del gusto nos va a proporcionar las sensaciones gustativas y gracias a que la lengua va a tener unas papilas en el dorso o cara superior y también en las caras laterales, y estas papilas van a tener lo que se llaman el botón gustativo. Las papilas pues son, si tú te observas la lengua, son levantamientos, unos son más largos que otros son redonditos, etcétera, que se llaman papilas gustativas. Pero cada papila adentro, si te fijas, adentro tiene su botón gustativo. Y el botón gustativo es la unidad funcional del sentido del gusto. Son estructuras redondeadas, pequeñas, representan los órganos sensoriales para el gusto, y en el humano hay aproximadamente 10.000 botones gustativos, principalmente en las papilas linguales. Bien, las 4 sensaciones básicas o primarias son el dulce, que se percibe en la punta, lo salado, lo ácido en los bordes. El salado es lateral, en el borde lateral anterior, y el ácido en el borde lateral posterior. El ácido y el amargo hasta atrás. En algunos libros aparece un sabor que dicen en Japón que se llama umami, que se traduce como sabroso o delicioso, algo así. Pero aún en nuestros libros de medicina, libros de ciencias de la salud, todavía no viene puesto como algo que se tenga que enseñar. El sabor dulce se aprecia de preferencia en la punta, amargo zona posterior, ácido bordes y salado en la punta o bordes. La zona central de la lengua se dice que es insensible a sabores, mas sin embargo los japoneses dicen que sí. Entonces nos vamos a quedar con lo que hasta ahorita dicen los libros de medicina. Muy bien. Ok.
Entonces, hay diferentes tipos de papilas gustativas. Están las fungiformes, aquí te voy a hablar de dos, fungiformes y caliciformes. Fungiformes, fung viene de fungi en inglés, que quiere decir hongo, que tienen forma de hongo, tienen una cabecita abultada y tienen una patita que se llama pedicelo. Ellos se distribuyen en la punta y los bordes laterales de la lengua, tienen de 3 a 12 botones gustativos y son las receptoras del sabor dulce. Son muy visibles y porque tienen un color rojizo debido a los vasos sanguíneos que las irrigan. Muy bien, entonces papilas fungiformes, que son estos puntitos que vi. Las caliciformes, cáliz es una copa, son las menos numerosas, son más anchas, más abiertas, son las más voluminosas y las más importantes. Entonces, obsérvalas, están aquí. Ellas perciben el sabor amargo, están dispuestas en la base de la lengua, o sea, hasta atrás, y están formando lo que es un ángulo llamado la V lingual, la V lingual. El número de estas papilas es 11, siempre va a haber 11, y la mayor está situada en el vértice de lo que es el ángulo. Aquí estamos viendo las filiformes y aquí estamos viendo las foliadas. Las filiformes van a tener forma cilíndrica, tienen una corona puntiaguda, cubren los 2/3 anteriores del dorso de la lengua, no contienen botones gustativos, mas sin embargo ellas tienen función de detección temperatura y tacto. Las foliadas tienen pliegues laterales pequeños, muy poco desarrollados, son las más pequeñas. Se localizan en la parte lateral y posterior de la lengua, algunas en el dorso, y reciben lo que es el sabor salado. Muy bien. En un acercamiento estamos viendo que así se mira nuestra lengua. Miren, estas vendrían siendo las que son las más abundantes. Estas vendrían siendo precisamente foliadas, ¿no? Estas son las fungiformes y estas son fungiformes, probablemente estas sean foliadas, porque las que son las caliciformes son demasiado grandes, las vemos a simple vista. Bien, continuamos con los dientes. Fíjense, todavía no nos salimos de la boca. Todo lo que tiene la boca para el aparato digestivo es impresionante. Los dientes, generalidades. El diente va a constar de 3 partes principales, que aquí están. En esta llavecita sigue la señal. La corona, fíjate de dónde a dónde va. No somos odontólogos, pero pues lo básico sí lo sabemos. La corona es la porción visible por arriba del nivel de las encías. Esa se llama corona, es el diente que tú lavas. Luego continúa la raíz. La raíz posee 1 a 3 raíces incrustadas en el alveolo. Y en medio de la corona y la raíz se encuentra el cuello, que es la porción angosta en la unión de la corona con las raíces. ¿Qué es lo que van a tener los dientes? Pues van a tener principalmente dentina, que vendría siendo esto que está en color amarillo. Es el tejido conectivo calcificado que le da su forma y rigidez fundamental al diente. La dentina es más dura que los huesos por su contenido más alto de sales de calcio, 70% de su peso seco. La dentina va a envolver a la cavidad pulpar, que está aquí adentro, la cavidad pulpar o pulpa, que está situado dentro de la corona y está lleno de pulpa, la cavidad pulpar. La pulpa es el tejido, la pulpa, todo esto, es el tejido conectivo que contiene, lo estamos viendo, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios principalmente, si no, pues no dolieran, ¿verdad? La dentina de la corona, que sería esta, aquí está la corona, la dentina de la corona tiene recubrimiento de esmalte, o sea, tiene un esmalte, que es esto blanco, que consta principalmente de fosfato y carbonato de calcio. El esmalte, la sustancia más dura del cuerpo y la de mayor contenido de sales de calcio, le gana a la dentina.
que tiene 70, este tiene 95% de su peso seco. Entonces, con esa dureza protege a los dientes del desgaste propio de la masticación, además de ser una barrera contra ácidos que disuelven con mucha facilidad a la dentina. El esmalte tolera todos esos ácidos. Los seres humanos vamos a tener dos tipos de dentición durante nuestra vida. Una que se llama decidua y otra que se llama dentición permanente. La dentición decidua es, los dientes deciduos también se llaman primarios o dientes de leche. Son los que empiezan a brotar alrededor de los 6 meses de edad y a partir de entonces aparece un par de dientes aproximadamente cada mes hasta que llegan a completar los 20 dientes. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 dientes en la arcada superior y 10 en la inferior. Y estos cuadritos te los traje como mera curiosidad, por si alguien te pregunta, oye, ¿a qué edad le van a salir los colmillitos a mi bebé? Aquí está la fecha. Viene un aproximado de cuándo aparecen y cuándo se caen. Entonces tú ya les puedes decir, bueno, pues a tu niño los 2 incisivos centrales, los primeritititos que le van a salir, van a ser los 2 dientes de enfrente, los incisivos centrales, entre los 8 y los 12 meses. ¿Cuándo se le van a caer? Entre los 6 y los 7 años de edad. Cuando se caen los dientes deciduos, entonces van a empezar a brotar la dentadura permanente. Entonces, todos los dientes deciduos se caen generalmente entre los 6 y 12 años de edad y los reemplazan los dientes permanentes o secundarios. Muy bien. ¿Cómo son? ¿Cómo están distribuidos? Pues hay 8 incisivos, que son los 4 de enfrente, 4 arriba y 4 abajo, dan 8. 2 caninos arriba, 2 abajo, son 4. Y 2 molares temporales arriba, 2 de cada lado, 4 y 4, 8. Entonces eso da un total de 20 dientes deciduos. Mientras que la dentición permanente, pues ya tenemos 32 dientes, brotan entre los 6 y 12 años de edad y también en edad adulta, porque en edad adulta brota el tercer molar, que es la famosa muela del juicio. La distribución es similar con la dentadura primario decidua, con excepción de que salen extras el primero y el segundo molar y el primero y segundo y tercero molares. Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia. Y aquí están. 4 incisivos arriba y 4 abajo, son 8 incisivos. 2 y 2, 4 premolares arriba y 4 abajo, pues son 8 premolares. Los caninos, 2 arriba y 2 abajo, 4 caninos. Y los 12 molares, que son 3 aquí y 3 aquí, son 6. Y los 6 de abajo ya nos dan 12. Esa es la distribución de la dentadura permanente. Bien, ya casi para terminar, la digestión mecánica y química en la boca. Algo muy importante que quiero dejarlo bien establecido porque en la siguiente parte de aparato digestivo vamos a empezar ya de lleno. La digestión mecánica en la boca es el resultado de la masticación, en el que la lengua mueve los alimentos y los dientes los trituran, además de que se mezclan con la saliva. En consecuencia, se reducen a una masa blanda, flexible y de fácil deglución llamada bolo alimenticio. El bolo alimenticio pues no es otra cosa más que tus alimentos medio ensalivados y medio masticados y medio molidos. Eso se llama digestión mecánica, es con movimientos, gracias a tus músculos, a tus dientes y a tu lengua, se hace la digestión mecánica. Una vez que ya formaste el bolo alimenticio, entonces hace su aparición la digestión química. Los alimentos empiezan a disolverse en el agua que tiene la saliva, recuerda que tiene 99.5% de agua, la cual reviste importancia porque las enzimas solo pueden reaccionar con las moléculas alimenticias
en un medio líquido. Y entonces empieza la digestión química, que es realizada por las enzimas, en este caso de la saliva. Cuando caiga al estómago, pues entonces van a ser enzimas y jugos gástricos. Y la digestión mecánica, pues lo van a dar los movimientos de peristaltismo, propulsión y todos los movimientos que hace el músculo liso del tubo digestivo. Bueno, la faringe es una estructura que se divide en tres porciones: la nasofaringe, que queda atrás de tu nariz; orofaringe, que si tú abres la boca, tú la miras; y la laringofaringe, que es en color verde, ya es más abajo. Entonces, para deglutir los alimentos, pasan de la boca a la faringe. La faringe se compone de músculos esqueléticos que tienen mucosa. La nasofaringe, que es la faringe que está atrás de la nariz, solo participa en la respiración, mientras que la orofaringe, que es la que está aquí en negro, y la que está en verde, la laringofaringe, tienen funciones digestivas y respiratorias. Es un tubo compartido. Los alimentos deglutidos entonces pasan de la boca a la orofaringe, aquí va el alimento, pasa a la orofaringe y luego a la laringofaringe, cuyas contracciones musculares ayudan a impulsar los alimentos hacia el esófago. Y allí van al esófago. Aquí hay otro tubo muy importante que se llama laringe y luego se convierte en tráquea. Y la tráquea se divide en los bronquios primarios o principales hacia ambos pulmones. Entonces esta es la vía respiratoria o vía aérea, y la de atrás, que es el esófago, es la vía digestiva. Aquí se encuentra un cartílago muy importante llamado epiglotis, que cierra cuando tú deglutes, tapa la vía aérea para que el alimento se vaya por el esófago y no se introduzca hacia la vía aérea. Aquí se mira la tapa, que es la epiglotis. La deglución es un proceso reflejo complejo que se inicia voluntariamente y termina involuntariamente. Voluntariamente porque tú dices, ya me cansé de masticar esto, ya lo voy a tragar, ya lo voy a deglutir. Pero en el momento en que lo avanzas, lo sueltas hacia atrás, ya no hay control tuyo de ninguna manera. Está regulado por un grupo de neuronas, o también conocido como centro de la deglución, que están en el bulbo raquídeo. El movimiento de los alimentos de la boca al estómago se logra con el acto de la deglución y se facilita con la saliva, participando boca, faringe y esófago. Y entonces el control neurológico del centro de la deglución del bulbo raquídeo y los pares craneales que ayudan a la deglución son: el quinto par nos ayuda en la masticación; el séptimo a la movilidad de mejillas y labios; noveno, décimo y onceavo en el reflejo de la deglución; y el doceavo en la movilidad de la lengua. Entonces, todo este es el control que ya no está bajo nuestro control voluntario. Esto ya es control neurológico. Entonces, la deglución va a constar de 3 etapas. Para deglutir un alimento pasa primeramente por la fase oral o bucal, que esa es voluntaria, en donde el bolo alimenticio, que es tu alimento ensalivado, lo vas a pasar a la orofaringe, que es el acto de tragar, y eso tú lo controlas. Entonces, en la fase oral, que es voluntaria, la lengua comprime el bolo alimenticio es esta bolota amarilla, comprime el bolo contra el paladar y lo empuja hacia atrás. Eso tú lo haces. Después viene la fase faríngea, que ya es involuntaria. Es el movimiento involuntario del bolo alimenticio por la faringe y va rumbo al esófago. El paladar blando se eleva, cierra la cavidad nasal. La epiglotis se cierra la tráquea y se inicia el movimiento peristáltico para impulsar el alimento, o sea, el bolo, por la faringe.
Y finalmente la tercera etapa es la etapa esofágica, que claro está, es totalmente involuntaria, y aquí ya va el alimento. Es el desplazamiento involuntario del bolo por el esófago hacia el estómago. ¿Y cómo se hace? Por medio de contracciones peristálticas, pero también por la fuerza de gravedad de la Tierra. Y como va de bajadita, pues es fácil. A veces el acto de deglutir es rapidísimo. Cuando deglutes y tú, cuando tu esófago está sano, no debes sentir el paso del alimento. Bien, entonces, ya deglutiste tu alimento. Entonces el esófago es un conducto muscular colapsable que está en el plano posterior a la tráquea, o sea, está atrás de la vía aérea y tiene unos 25 centímetros de largo. Se inicia en el extremo inferior de la laringofaringe, cruza todo el mediastino, que es el espacio que está entre tus dos pulmones, tu corazón ahí, en mero en medio. Va por enfrente de la columna vertebral, tiene que perforar el diafragma. El diafragma tiene un agujero que se llama hiato esofágico y termina en el extremo superior del estómago. Entonces aquí está el estómago, aquí termina, aquí se conecta. Estos son los orificios del diafragma. Aquí está el orificio esofágico, que vendría siendo este. Este es para la aorta y este es para la vena cava. Entonces este es el esofágico. El esófago tiene las mismas 4 capas que hablamos en un principio. Tiene su capa mucosa, no tiene muchas cosas diferentes a lo que explicamos. La capa submucosa contiene lo mismo que explicamos, los vasos sanguíneos principalmente. La capa muscular, aquí hay cosas interesantes. El tercio superior del esófago es músculo esquelético voluntario. El tercio medio es una combinación de músculo esquelético voluntario con músculo liso involuntario. Y el tercio inferior ya es totalmente liso o involuntario. Y recuerden que la capa externa que forra el esófago no es serosa, se llama capa adventicia. La capa, una vez atravesando el diafragma, ya se llama serosa. Y estas son las capas. Igual que cualquier parte del tubo digestivo, primero su mucosa y luego la capa muscular y al final la serosa, la adventicia, perdón. Bueno, aquí tenemos el esófago, aquí va un bolo alimenticio siendo empujado hacia abajo. Entonces estas dos imágenes que ves aquí, de aquí sale, este es el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior aquí. El esfínter esofágico superior está el inicio en cuanto termina la laringofaringe. Aquí inicia el esófago y ese se llama esfínter esofágico superior. Acá abajo, cuando termina el esófago y continúa el estómago, este se llama esfínter esofágico inferior. ¿De acuerdo? El esófago secreta moco y su función es transportar alimentos al estómago. ¿Para qué quiere el moco? Pues para que el bolo alimenticio resbale y tú no tengas ningún tipo de molestias. El esófago no te produce enzimas digestivas, tampoco lleva a cabo absorción. Su función es nada más transportar. ¿De acuerdo? El paso de los alimentos de la laringofaringe al esófago está regulado en el extremo superior por un esfínter llamado esfínter esofágico superior. Está cerradito y cuando va a pasar el bolo alimenticio se abre para permitir el paso. La elevación de la faringe durante la etapa faríngea de la deglución hace que este esfínter se relaje, se abre y entonces el bolo alimenticio puede pasar al interior del esófago. En la etapa esofágica de la deglución, entonces viene una sucesión de contracciones y relajaciones
alternadas de las capas circular y longitudinal de la capa muscular del esófago, y eso pues se va a llamar peristaltismo, y ese peristaltismo, aquí vemos que se contrae, aquí vemos que se relaja, aquí vemos que se contrae, eso hace que el bolo vaya avanzando hacia abajo y también gracias a la gravedad. ¿Cuál es su objetivo? Pues caer hacia el estómago. El moco que secretan las glándulas esofágicas van a lubricar al bolo y van a reducir la fricción. Y fíjate nada más el dato. El paso de los alimentos sólidos o semisólidos de la boca al estómago tarda de 4 a 8 segundos. Y el de los alimentos muy blandos, como son las papillas, los atoles, las sopas y los líquidos, 1 segundo. Ok, una vez que ya va a casi a llegar al estómago, se va a encontrar con el esfínter esofágico inferior, que se va a relajar durante la deglución para que el bolo pase del esófago al estómago. Esa es la función del esófago. Muy bien, hasta aquí llegó la primera parte de aparato digestivo. Aquí está la bibliografía si quieres ahondar en el tema. Suscríbete si no lo has hecho para que te lleguen todas las clases que estoy subiendo. Nos vemos en la próxima. Gracias por llegar hasta el final.